vamos a iniciar con el evento. En este caso voy a presentar al Magíster Abel Fraga, Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, especialista en Didáctica, Educación Tecnológica y psicólogo. Un gran referente del espacio a nivel nacional. Bueno, los NAP de Educación Tecnológica, en sí el desarrollo de esa trama curricular y conceptual. He sido gran responsable y bueno, a pesar de que ya han pasado varios años, siempre nos está acompañando y lo obligamos a que siga produciendo y compartiendo su experiencia y también, bueno, profundizando en algunos aspectos que en forma general todo el colectivo docente de la educación tecnológica necesitamos. Así que bienvenido, Abel. Hola, Pedro. Te cedo ahí la palabra y bueno, bienvenido al 13º Encuentro Provincial de Educación Tecnológica. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta invitación de la asociación. Lástima no ver ese mar. Pero bueno, vamos a tratar de pasarlo para el año que viene. Bueno, cuando te parezca el tema que quisiste ampliar un poquito, lo vemos. Bien. Ahí estoy proyectando, no sé si lo ven. Todavía no. ¿No? Yo tengo el mío, lo importante es que lo vean los colegas, ¿no? Ahí está, ya va a aparecer en un ratito. Esta computadora es como mi amigo Freddy. Mientras voy diciendo que, bueno, disculpen, la intervención de Abel se denomina la redescripción del conocimiento tecnológico y bueno, espero que sea de su agrado y que bueno, que aprovechemos esta oportunidad que nos da Abel. Ahí a ver que se está proyectando, creo, no sé si todos lo ven. Perfecto, Pedro. Vos decime si se escucha, en fin, si va todo bien. Sí, el título de la presentación que me la sugirió Pedro sigue vigente. Yo le puse un título un poquito más expresivo, como el de Encuentros, desencuentros y reencuentros entre el conocimiento, la acción y el lenguaje. Y por el momento no aparecen allí los gráficos o los dibujos, que son característicos del trabajo técnico, porque quería centrarme un poco más en esto. Y recordaba cuando hacía esta presentación de lo que me decían los chicos que venían al hospital a atenderse por trastornos de aprendizaje, que decían cosas como no me entra, no me queda, no me sale. Esto es como que hay una falta de acuerdos entre el conocimiento que circula y el que puede permanecer o ser comprendido por ellos. Entonces, hice un pequeño resumen de algunas cosas que vos habías visto y me pediste de ampliar, y de otras. Así que podemos pasar a la primera lámina. Bueno, el dibujo de la derecha, el hermoso dibujo de la derecha, muestra un telar de mediados del siglo XVIII, de los que figura en la enciclopedia que escribieron D'Alembert, Diderot y mucha gente más, y que titulé Obstetrics Animorum, o Knowledge Elicitation. Allí nos explican,
y supongo que ustedes lo van a tener, y no es necesario leerlo todo, que fue muy difícil obtener información o los conocimientos que los artesanos y artesanas de París empleaban para sus técnicas. De ese trabajo se ocupó Denis Diderot, no D'Alembert. Y ahí nos cuenta, en realidad el prólogo es de D'Alembert, pero el que cuenta realmente es Diderot, que le fue extremadamente difícil que le contaran, le explicaran en qué consistían los procedimientos, los artefactos, y que entonces recordó una expresión de Sócrates que mediante su diálogo con los presentes, tratando de extraer de ellos el conocimiento, lo llamó obstetrix animorum. Esto es hacer parir las almas, el conocimiento. Desde allí es probablemente la primera expresión, por lo menos una expresión enciclopédica seria, de lo que hoy llamamos conocimiento implícito. Lo que tenían esos artesanos era conocimiento implícito, que o bien puede ser debido al aprendizaje lento y paulatino y que se va olvidando las formas de aprendizaje, o también puede ser por otras razones. Partimos de esto entonces para entrar en el tema. Pasamos a la siguiente, Pedro. En esta antigua actividad que hicimos por primera vez con Silvina en el Teatro San Martín con docentes, y nos llamó mucho la atención que trabajaban de forma análoga al trabajo de los chicos, nada más que concluían más rápido las cosas, tenían una comprensión más global, pero los problemas aparecían de la misma forma. Acá se pedía crear una máquina, llamémosla así, que moviendo una manivela, todas las máquinas funcionaban igual, había que hacer mover una manivela, pudiera martillar. Ahí vemos en una figura añadida, tomada de algún lado, no son alumnos nuestros, un niño que martilla de forma simétrica, se ve ya por la forma en que toma la herramienta. Y esta es la forma o el programa o la representación que accede a la conciencia cuando hablamos de martillar. Cuando son cursos presenciales y pedimos que la gente martille, la gente hace así. Esto es un movimiento simétrico, tanto de subida como de bajada. Y traducen esta representación, esto que es un conocimiento en realidad implícito, en el sistema de biela-manivela que se ve allí a la derecha. Y obviamente el martillo no martilla, sube y baja a la misma velocidad. Entonces lo que suele ocurrir, y ocurría también en los adultos, es que empiezan a mover de forma asimétrica la manivela, de manera que el martillo baje rápido y descargue energía y suba lento, cosa que es un contrasentido. Las técnicas necesitan más complejo los procedimientos. Con lo cual el sistema no marcha. Se pide entonces en terreno didáctico que alguien martille en serio, que los otros lo observen, que alguien analice el movimiento, algo muy semejante a lo que ocurre en el campo de la ergonomía, en los estudios del trabajo. Entonces se dan cuenta de que el movimiento no es simétrico, etcétera, etcétera, y realizan un ajuste que se ve en la lámina que sigue. Pedro. Podemos pasar a la siguiente. Ahí está, creo. No, aún no. ¿No? Mientras vos mirás, recordemos que estamos en presencia, estamos pidiéndole ese obstetrix animorum a los
a los asistentes, le estamos pidiendo que un procedimiento que es algo implícito sea traducido en principio en una comprensión, esto es, en palabras fundamentalmente, porque nadie lo hace a través de dibujos, no es simple y tampoco nos da idea de dinamismo, debe traducirlo en un operador tecnológico, que viene mediado, obviamente, por la primera traducción que hay de ese programa. Ahora sí. En términos técnicos pareciera más simple el sistema. Acá hay un palito que levanta el mazo y que cuando llega a un extremo y sigue de largo lo deja caer. Estamos sí ahora en presencia de un operador como la leva, una leva muy elemental, pero que realiza el movimiento. Vale decir, tuvo que haber habido una traducción que viene del procedimiento espontáneo, es traducido en palabras que no logran traducirlo, traducen aparentemente el ritmo más elemental del martillado. Y entonces después, a través de la observación real, de un análisis de licitación, como hablan los ergónomos que trabajan en el trabajo, logran desandar el camino y observar este funcionamiento. Vamos al que sigue. Anoto algo acá. Fíjense que en estos dos ejemplos se pasa de un procedimiento simétrico a un procedimiento asimétrico. Lo mismo va a ocurrir en otros ritmos. Piaget nos hablaba de que en el proceso de equilibración creciente que hablaba él hablaba de primero los ritmos, que son movimientos que se alternan rígidamente uno tras otro. Luego venían movimientos más complejos, y lo que hemos notado con chicos es que donde hay un ritmo, el paso que le sigue es el de una simetría, ya sea gestual, ya sea en una captación de tiempos. Esta es otra actividad que hemos realizado y desgraciadamente perdí la fotografía. Cuando había trabajos ya un poco complejos, esta fue toda una serie de herramientas que hicimos de esta manera. Lo que hacíamos era fabricar nosotros la herramienta. En este caso, un dispositivo con una leva compleja, con un marcador que al mover con una manivela un disco de cilindro, desplazaba el marcador. Al ser circular este disco de cilindro y al estar apoyado en él el marcador, la línea que trazaba era una recta. Nosotros lo que le pedíamos es que traten de modificar ese anillo cilíndrico para hacer el dibujo de la figura 2, por ejemplo. Un dibujo mucho más complejo, simple desde el punto de vista artístico, pero complejo. Queríamos una leva que dibuje eso. Bueno, se dieron cuenta que evidentemente había que modificar la forma del disco. Ahí nos fuimos al otro. Podemos volver a él. En la derecha se observa una leva, el dibujo que produce, tomado de un libro de mecánica. Esto obviamente no figuraba para los chicos, lo que estaba era el dispositivo muy semejante a este. En lugar de la ruedita con la varilla, había allí un marcador. Y la leva era perfectamente circular, era un segmento de cilindro. El problema fue cómo proceder para que haga este dibujo. Se dieron diálogos muy interesantes, debates, pero no se avanzaba, salvo alguno que ya empezaba a ver cómo iba la cosa. Entonces lo que hicimos fue recordar, o pedirles que recuerden, obstetrix animorum, ese conocimiento aprendido y olvidado, que no salía. ¿Qué era lo que habían
aprendido en la escuela primaria respecto a las circunferencias, a los círculos. Cuando dábamos estas consignas éramos muy amplios, muy ambiguos, para no definir algo en especial. Bueno, fueron recordando varias cosas. Sí, que estudiaron también los círculos, las circunferencias, que hacían dibujos de pizza para ver los ángulos internos. Ah, qué bien eso de los ángulos internos. ¿Y cómo eran? Y bueno, suman 360 grados. Era la respuesta que venía en la mayoría de los casos. Ah, qué bueno, puede ser útil eso, ¿no? Y ahí dejábamos la ayuda en los Tetrix. Y bueno, por ese camino, recordando esto, subdividían la línea como se ve arriba del dibujo de la leva a la derecha, la iban descomponiendo en grados según cuál fuera más útil para dividir la línea, y así fueron dibujando la leva, tomando en cuenta las distancias desde la línea de base, hasta que lograron bastante bien obtener esto. Entonces, lo interesante es que el conocimiento estaba, pero fue enseñado en relación a porciones de pizza o semejantes. Es decir, era un conocimiento específico y además no vinculado con la acción, no vinculado con una especificación que lo requiriera. De allí que era imposible recuperarlo. Fue necesario volver atrás y volver a poner los dos en presencia. Si se quiere, había algo de razonamiento por analogía, aunque muy fuerte. Esto nos enseña que cuando tratamos de enseñar para la acción, el conocimiento teórico previo nos sirve. En la medida en que lo podamos ir enseñando, tiene que ser en función de meta. Y esto es otro detalle que aparece. Cuando planteamos un problema que se resuelve con la construcción de un artefacto, de un proceso o de algo semejante, nosotros nos ponemos una meta. Se suele pedir el dibujo de lo que vamos a hacer y el dibujo es muy esquemático. En general no da cuenta de lo que vamos a hacer, a pesar de la fama que tiene el dibujo. En general es el lenguaje el que va a orientar esto junto con el artefacto, como si lenguaje y artefactos estuvieran mucho más próximos. Y así entonces comenzamos a elaborar el artefacto y llegamos a un plano intermedio. Elaboramos un artefacto intermedio, alcanzamos una meta intermedia. Y entonces ese artefacto parcial es de alguna manera una representación del que va a venir después. Esto es una representación más cercana al punto final que la que habíamos hecho al comienzo. Y así nos vamos poniendo metas cortas y representaciones crecientes. Lo mismo hacen los diseñadores. Entonces, se trata de ir avanzando gradualmente y no suponer que ha habido un dibujo y ha habido un punto de partida, por más preciso que sea el dibujo, podríamos llegar. Creo que no me olvido de nada. Podemos pasar al siguiente. Este ejemplo, que yo lo había presentado en el trabajo que había hecho de maestría y también en el primer librito que hicimos, nos muestra la misma idea. Habíamos planteado cómo lograr un chorro uniforme a partir de hacer una fuente. Elimino todos los pasos intermedios porque obviamente no hay tiempo y se llega a este sistema simétrico en su forma, que toma agua de un recipiente y la arroja hacia arriba. La consigna era que el chorro tenía que ser lo más constante posible. Esto es, tenía que tener una distancia estable. Siempre decimos que una situación de resolución de problemas solo es tal cuando limita el problema. Si nosotros pidiéramos que hagan una repisa, que hagan una mesa, que hagan un estante, eso no es solucionar un problema, porque puede ser cualquier estante, cualquier repisa
o cualquier mesa. Solamente cuando restringimos las condiciones, ahí entonces se ven estas cosas. Acá tenía que ser constante, no una fuente, porque una fuente, si no es constante el chorro, era muy fácil de lograr. Comienzan de nuevo, igual que en el caso del martillo, igual que en todas las herramientas que hicimos de serruchado, de dibujo, etc., por el sistema rítmico más simple. Mientras uno de los alumnos o profesores empujaba una de las jeringas, el otro la aflojaba. Eran movimientos exactamente simétricos. De tal manera que había un instante de tiempo en que los dos estaban quietos, es decir, nadie movía nada. Y las jeringas estaban o en el punto máximo superior o en el punto mínimo inferior. Esto es, tampoco se movían, tampoco desplazaba líquido. Pero en general, cuando los movimientos son muy rápidos o son muy lentos, y con los dos hicimos pruebas, no vienen a título de la conciencia, vienen directamente de una memoria implícita y el sujeto no percibe esto. Es necesario, después de trabajos, de ver que el chorrito fluctuaba periódicamente, que bastó decir háganlo más lentamente pero igual, para que pudieran percibir esos espacios de tiempo, y entonces pasaron a un segundo modelo del formato que era asimétrico. Unos aspiraban lentamente, mejor dicho, aspiraban rápidamente, de modo estar preparada la jeringa, y los otros empujaban lentamente, de modo que poco antes de llegar al final, ya la otra pudiera empezar a emitir. Esto es, todo lo que está en niveles de conciencia, mayor o menor, tiene que ver con varias cosas. Esta es una de ellas. Lo interesante es que cuando se activan estas ideas implícitas, se activan desde los modelos más simples. Es como que se vuelve atrás. Lo vimos permanentemente en chicos que pensaban en el inflador que usaban cuando tenían su bicicleta a los 8 años o 9, etc. Es como que no es posible empezar por la mitad o por los desarrollos más avanzados. De esto va a dar un ejemplo Carmilov Smith, así que lo resuelvo un poquito más adelante. Vamos a la siguiente. Dentro del mismo trabajo, habían diálogos muy interesantes. Diálogos que van dando la pista del resultado. Se valora muy poco el lenguaje en situaciones de enseñanza. Desde mi punto de vista sigo pensando que son mucho más importantes que los dibujos. Distinto es un especialista, un técnico, una ingeniera. Pero en el caso de los chicos es el lenguaje. Entonces transcribo uno acá, un diálogo real, entre 3 alumnos. El grupo era de 3. El primer alumno, porque están hablando de que les está faltando algo, los elementos los tienen sobre la mesa, están bajo la vista de ellos. Jeringas, vasos, está todo delante. Y ya habían hecho experiencias previas con los mismos. Entonces dice, eso quiere decir que el agua tendrá que entrar a un nuevo lugar en el momento en que este lugar esté vacío, pero no tenga aire. Porque ya habían demostrado que si había aire, el aire impedía el ingreso del agua. El alumno 2 dice, o sea, esto es un trabajo comunitario. O sea, que se haga el lugar cuando el agua llega y desaparezca cuando el agua se va. Entonces el tercero, ese alumno que nunca falta, que escucha, que no está participando activamente, pero oye, ¿de qué están hablando, che? No entendía nada. Entonces, dado que el lenguaje, y ahora miro el cartel superior de la diapositiva, donde está el título,
Del lenguaje pasamos a la gestualidad. Lo que yo les pido es que esto que acaban de decir lo hagan con las manos. Es decir, hagan gestos de que se abre, de que deje entrar, de que no deje entrar. Y haciendo esa gestualidad llegan a la idea de un procedimiento, que sería esa gestualidad, pero sistematizada, organizada en el tiempo. Y cuando realizan el procedimiento, lo que se dan cuenta de lo que estaban hablando es de la jeringa que tenían delante de los ojos. Esto era una representación de la jeringa, donde la jeringa misma estaba implícita, pero el discurso la presentaba desde el punto de vista de su funcionamiento, no desde el punto de vista del dibujo. Por eso costó, por eso fue necesario ir de la gestualidad al procedimiento para llegar al artefacto. Y estaba delante de los ojos, que es lo mismo que nos pasa cuando olvidamos algo y no sabemos dónde está, y si no lo tenemos en los ojos, va a pasar delante nuestro y no lo vamos a ver. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo análogo, aunque en parte opuesto, histórico. Allí está a la izquierda una forja como las que venían desde la Edad Media. En este caso es de las de la Enciclopedia de Diderot, es decir, que era mediados del 18, donde ya teníamos la máquina de vapor. Y a la derecha tenemos la máquina de vapor, que no se ve acá, moviendo un cilindro que está en rojo, para mover la misma herramienta, el mismo programa que está en azul, en ese cuadrado azul. Es decir, se había producido un verdadero salto, como gustan decir los historiadores, pero el programa de la máquina era el mismo. Y ocurrió que se quería hacer un barco enorme, cuyo eje para transmitir el movimiento del motor a la hélice era de un gran diámetro, que no entraba en la abertura que dejaban estas mandíbulas, ni en un sistema más antiguo ni en uno más moderno. Era muy grande. Hicieron cálculos de cuánto habría que elevar el mazo y todo lo que suponía eso, y era muy difícil. Entonces, este ingeniero, podemos pasar a la lámina siguiente, James Naismith, uno de los discípulos de los ingenieros de la Revolución Industrial. Aunque hoy está discutido esto, parece que hubo otros simultáneamente realizando esto, como es habitual. Este dibujo que vemos acá es algo que se recuperó de sus papeles con escrituras que no son legibles, por más que uno lo amplifique. Y él llegó a la conclusión de que el problema era la forma en que se representaba en el hecho de martillar. Fíjense, algo semejante a lo que veíamos de los chicos. Y entonces en el cuadro azul se ve el dispositivo que él crea, en donde el mazo baja en forma vertical, no en forma de un arco, y golpea sobre la pieza que está allí apoyada a la acción del operario que está a la izquierda. ¿Cómo se le ocurrió esto? Allí en el dibujo, en el cuadrado rojo, se ven dos dibujos simétricos muy extraños. El inferior es como un hombre extendido, apoyado sobre una hélice, que parece una leva, y que cuando se eleva la leva, se levanta el sujeto, y cuando baja se golpea la cabeza contra esa pieza. El dibujo de arriba es ya una estilización de ese individuo y más se está pareciendo a una pieza mecánica, sobre todo la cabeza, que ya parece francamente
una pieza mecánica. Pero en un pequeño dibujo entre ambos y a la derecha, sobre el margen rojo, aparece lo que es un viejo herrero y está escrito allí, aunque no se vea, levantando su mazo. Pasemos al siguiente. Ampliado ese cuadro rojo y puesto ahora el cuadro rojo sobre el herrero antiguo, Nasmyth se dio cuenta de que era esa vieja forma, ese viejo procedimiento, el que llevó a la creación tanto de la máquina medieval como de la más moderna de vapor. Esa forma tradicional del herrero no les dejó pensar desde el primer momento cuál era la solución adecuada. Y ahí nace esa herramienta, el martillo pilón, que a partir de allí fue muy frecuente y todavía se lo ve en nuestros talleres. Pasamos a la siguiente. Y estamos bien en tiempo, Pedrito, ¿no? Perfecto, perfecto. Hasta aquí los datos empíricos, escolares, históricos. Sobre esto, Annette Karmilov-Smith, una de las más grandes neopiagetianas, fallecidas hace poco, habló del modelo RR, el modelo de la redescripción representacional, que tenía como apoyo, como fundamento, un extenso trabajo de Jean Piaget sobre la toma de conciencia y sobre la abstracción reflexionante, que los omití porque calculaba que los tiempos no iban a dar, y este era un paso más en ese sentido. Allí lo escribo, el modelo RR, según Karmilov, es una forma de obtener conocimiento a partir de un conocimiento que ya se tiene. Esto es, explotando ese conocimiento que no es explícito, pero que fue aprendido como tantos otros, y que están presentes en formatos de representación diferentes, como los tenían los niños del martillo, los niños de la leva, como los tenían los técnicos del pasado. Y ella va a estudiar y va a proponer ese modelo que se va a apoyar en el de Piaget, pero que va a tener diferencias. Y que varias de estas ideas nos pueden ser útiles para el trabajo de aula. Pasamos al siguiente. En principio, el modelo de Karmilov es un modelo de fases, no de estadios, como el de Piaget. En el de Piaget había estadios que se iban sucediendo de tal manera que el conocimiento que él llamaba práctico u operativo, pero práctico, era un estadio. Luego venía el estadio formal. Cuando empezamos a trabajar con educación tecnológica, nosotros veíamos la presencia reiterada de este conocimiento práctico. Y nos llamaba un poco la atención. El modelo de fases de Karmilov está mucho más cercano a nuestra evidencia empírica. Empiezan desde cosas que aparentemente están antes de ese periodo y van avanzando. Y no pueden empezar por la mitad de una representación, empiezan por la forma simétrica, por las formas más simples cuando se trata de un procedimiento. Ella da dos ejemplos. Uno de los ejemplos es el de una persona que comienza a aprender piano y empieza a tocar las notas de una partitura, va dominando de a poquito varios segmentos, luego los va integrando y lleva mucho tiempo en lograr que la partitura esté perfectamente aprendida desde el punto de vista mecánico. Pero no va a poder, cuando alguien le pida que empiece desde la segunda parte,
empezar desde ahí, va a empezar desde el comienzo. Solamente va a llegar un punto en que tiene una experiencia grande, va a decir Kármilov, en donde ahí va a poder ir descomponiendo lo que armó, ir separando esas partes y pudiendo rearmarlas de otra manera. Ahí aparece la posibilidad de empezar por otra parte o tomar alguno de esos segmentos y crear a partir de allí, como ocurre en el jazz, por ejemplo. Y luego da el ejemplo del cubo de Rubik, que cuando ella quería aprender a entenderlo, a armarlo, no podía proceder de la misma manera, procedía al azar y con movimientos muy rápidos. Y en todo ese movimiento rápido, de pronto iba viendo cosas que le parecían conocidas y que le indicaban que algo iba a venir después. Esto que yo les decía antes de las metas. Y por esa vía lograba entonces el trabajo, aunque había dos procedimientos diferentes. Ese modelo de fases, según ella, predomina lo primero la información procedente del medio externo, que es como va ingresando. En una segunda fase predominan las representaciones internas y en una tercera fase se van logrando equilibrios, que es donde se puede ir produciendo este trabajo de desestructuración, redescripción o reestructuración. Pasamos al siguiente. Y controlando que los tiempos estén bien. Ella va a enunciar 4 niveles de representación y de volver a la representación, dado que esto es cíclico y trabaja por fases que vuelven a repetirse. Esto es que cuando nos presentan un problema nuevo, no es que lo aprendido haga que lo resolvamos inmediatamente. Vamos a empezar de nuevo de puntos parecidos a los anteriores. Vamos a avanzar más rápido, vamos a recordar pasos anteriores. Obviamente no es lo mismo. Pero el movimiento, digamos, de la mente nos lleva hacia ese punto. El formato 1, acá están con flechas, vemos los distintos formatos que el sujeto va construyendo y vemos que hay un formato I al comienzo de las 3 modelitos y luego vienen los formatos E. No voy a entrar en detalle. El formato I es aquel formato en donde toda la información que nos llega se codifica de forma procedimental. Esto es, tiene un breve pasaje por la memoria corta, por la memoria de trabajo, y va a guardarse, cosa que no lo hace rápidamente, como vamos a ver, le lleva su tiempo, pero se conserva como un formato procedimental, implícito. Está vinculado a dominios específicos, el de la pizza, que no podía ser traducido en el otro, salvo cuando se lo hizo recorrer alguna de esas fases de las que habla Kármilov. El formato E1, que es el que está inmediatamente del formato I, redescribe el formato I. Esto es, comienza un proceso de redescripción que va a llevar de esa representación absolutamente inconsciente en otro formato, pero no consciente, sino que es un trabajo interno de la mente. Es eso cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua. Sentimos que se está acercando. Y fíjense que cuando queremos recordar un nombre, propio o no, hasta podemos recordar cuántas sílabas puede tener. Inclusive en qué sílaba termina. Porque el lenguaje, igual que los artefactos, comienza a construirse desde un punto de vista funcional. Cuando nosotros hablamos, como estoy hablando ahora, yo tengo que pensar lo que voy a decir. Tengo que armar la frase antes de decirla.
Lo que hoy sabemos por las investigaciones de lingüistas es que esa frase que estamos pronunciando se construye primero en el plano funcional, luego le vienen los significados. Igual que cuando diseñamos un artefacto, que primero pensamos las funciones y luego si lo haremos con electricidad, con mecánica o con lo que fuere. De tal manera que podemos llegar así a los formatos E2 y E3, que según Kármilov no estaban suficientemente investigados, inclusive hay teorías que no comparten con Kármilov esta propuesta, pero en la E2 y E3 ya hay una nueva reestructuración en donde se va llegando al plano consciente, aunque algunos de ellos puede ser consciente, pero no estar expresado bajo lenguaje. Con lo cual nos lleva a la historia, a la ontogénesis, de cómo fue apareciendo el lenguaje. Y seguramente los procedimientos acá habrán jugado un papel fundamental, porque en algún momento pudieron haber sido conscientes, pero no haber sido expresados. Eso que ocurre entre el E1, E2 y E3. Pasamos al siguiente. Esta es una experiencia que se hizo en una persona que de niño tuvo un accidente y una neuróloga lo acompañó durante años, estudiándolo, tratando de ayudarlo. Y en una ocasión, siendo ya adulto, le hizo dibujar una estrella a la izquierda, cosa que podía hacer muy imperfectamente. Pero al cabo de varios días, la estrella le dibujó perfectamente. El tema es que esta persona adulta nunca supo que se la habían enseñado y nunca supo que la había aprendido. Esto quedó registrado bajo un formato I en la memoria procedimental, que cuando es reclamada, pero específicamente dibujar una estrella, llega. Pero si tuviera que usar esta estrella en otro dibujo, por otro motivo, seguramente no llegaría a la conciencia. Esto probó, junto con otro conjunto de intervenciones, la existencia de la memoria procedimental, de una memoria implícita. Pasemos a la siguiente. Hay otras memorias implícitas, ¿sí? Bueno, y ya estamos acercándonos. Un grupo de antropólogos, psicólogos cognitivos, neurólogos, expertos en tecnologías de la imagen, del análisis cerebral, emisión de positrones, etc., han ido encontrando desde los años 70, 80 hasta acá que las primeras apariciones del lenguaje coinciden en términos aproximativos con las primeras construcciones de aparatos dobles, no de una piedra manejada por la mano, sino cuando ya hay una composición de elementos, polilitos, lo llama uno de los autores, como que pueden unir varias de esas piedras y que puede unir varias de esas sílabas. En experiencias realizadas con antropólogos que realizaban herramientas de piedra semejantes, se pudo ver la activación de determinadas neuronas en los que la presenciaban y también en los que la realizaban. Estos títulos en inglés, Human Utterance, significa emisión, lo que estoy haciendo yo ahora. Human Tools, bueno, herramientas humanas. Allí una herramienta de piedra con una vara de madera y un encordado de cuero. Y el caso de los animales, donde pasan cosas semejantes, pero no hay obviamente lenguaje.
en lo que están apuntando es de una estructura combinatoria que, por el descubrimiento de algunas neuronas, que las llaman neuronas espejo, se pudo apreciar de que cuando alguien está trabajando con los dedos algún material, quien mira, se activan también esas neuronas que están activadas en el otro. Así se pudo también preparar robots, inclusive pensando simplemente en manipulación, controlar la memoria robótica. Evidentemente, la cercanía entre el lenguaje y herramientas se hace cada vez más cercana. Vamos a la siguiente. Esto nos decía hace muchos años André Leroi-Gourhan. En un caso tenemos, en el primero, en el de más arriba, un corte con una herramienta muy corta, es un corte muy preciso, pero que no tiene fuerza. En la 11 tenemos una herramienta aproximadamente de la misma época, lanzada, percusión apoyada, la llamaba Leroi a la 10, donde la fuerza y la acción es muy intensa, pero la precisión es baja. Pensar y disociar ambas técnicas, de modo de quedarse simbólicamente con el mango por un lado y con el filo por otro, pero separarlos, de modo de que la acción de lanzar no sea la que corta y la acción de cortar no sea la que apoya. No cabe duda que acá tuvo que haber lenguaje, acá y antes que acá también, y en estas herramientas, con lo cual es probable que sean aproximadamente del mismo tiempo. Esto ya se sabía de antes, se suponía que era a partir de Neandertal, que ahora lo llevan a 500.000 años atrás, aunque hay debates con eso, que por la forma de la estructura de algunos fósiles que se han recuperado, ya estaba desarrollada la cavidad laríngea. Pasamos al siguiente. Yo acá sobrepuse dos imágenes, una a la izquierda en colores, reciente del año 2012, como pongo arriba, el documento está accesible en la línea, en la red, y a la derecha esos cuatro imágenes del cerebro en blanco y negro son de Leroi-Gourhan, que siempre digo que aprendí más de él que del resto de los trabajos psicológicos para trabajar en educación tecnológica. Esos dibujos de Leroi son de una obra que no fue traducida al español, en 2 tomos, que se llaman Técnica y lenguaje y la memoria y los ritmos. Esto es de lo que estuvimos hablando acá, donde ya se aprecia en la primera figura arriba a la izquierda el área de la mano en el cerebro y el área de la cara. El área de la cara, ustedes piensen que la cara tuvo un papel central en el nacimiento de la técnica. Por la forma en que están afectados los dientes, reconocen cómo eran los tejidos y cómo tejían basándose en los dientes, en los nudos, etc. Leroi ya estimaba eso y ya estimaba el papel del lenguaje y el de los ritmos simétricos y no simétricos, tanto en herramientas como en los dibujos, que no eran propiamente representativos o figurativos, sino que eran geométricos, digamos abstractos. En la izquierda están trabajos actuales que proceden por imágenes cerebrales, imágenes obtenidas por distintas técnicas, como les decía, de personas que están haciendo determinados trabajos
y entonces ven qué neuronas son las que se activan. Voy a ser breve acá porque no es cuestión de ir describiendo una por una. En azul, lo correspondiente al lenguaje. El tracto vocal, esa flecha que va hacia arriba, M1, y auditory, que sería la recepción, la audición, en el lóbulo temporal. Las naranjas, ya sea la visual, a la derecha, en el lóbulo occipital, ya sea la M1, con la flecha hacia arriba, la manipulación, y las conexiones que se van estableciendo de todo lo que participa tanto en el lenguaje como en la técnica. La M1 y la M2, la azul y la naranja, que se ven converger ahí, convergen en una vieja área que se llama área de Broca, que todos seguramente recordamos haberla estudiado en el secundario, como una área que participaba en la vocalización y que fue descubierta en el siglo XIX por neurólogos de esa época. La M1 y la M2, creo que hay un micrófono abierto, pero convergen, y así sabemos entonces que el trabajo es articulado, es simultáneo. Luego vino obviamente una diferenciación, pero evidentemente todo esto que estuvimos hablando del implícito, de lo explícito, de alguna manera nos está mostrando un desarrollo también filogenético, dado que un pájaro, por ejemplo, es capaz de hacer un nido, es algo muy complejo que no somos capaces de hacer, y sin embargo es una memoria procedimental. Ahí no está asociada de ninguna manera a la palabra ni tampoco al canto. Vamos a la otra y estamos bien en tiempo. Perfecto. Lo que estuvimos hablando ahora, que son representaciones internas del conocimiento, tuvieron históricamente que ser traducidas en forma de representaciones externas para comunicar ya con terceros. Hasta acá estuvimos hablando de la comunicación de uno consigo mismo y también de uno con los otros, docentes o quienes fueren. De un trabajo que había hecho Bertrand Gilles, donde nos habla de que partiendo del gesto y la expresión, y luego del gesto y la palabra, se fueron sucediendo, y esto simplemente es una cita, no pretende ser un trabajo completo, las formas en que se transmite el conocimiento, tanto procedimental como verbal. La receta, que fue muy importante, la receta inclusive antes de lo que es la cocina. La descripción y el dibujo, que fue desarrollándose hasta llegar al dibujo técnico de la Revolución Industrial, y a los dibujos que siguieron, y a los dibujos esquemáticos. El modelo reducido, que es esa cosa que hacemos en pequeño tamaño para que nos informe sobre las propiedades que va a tener el producto artefactual hecho en gran tamaño y que muchas veces falla porque las propiedades no son proporcionales al tamaño. El cálculo, que fue previo en la técnica antes que en la ciencia. Las tablas, lo mismo. Las fórmulas, lo mismo. Las fórmulas técnicas, no de conceptos, fueron previas también. Hay una fórmula muy conocida para diseñar una escalera, que es de los viejos carpinteros, que es muy interesante, pues son escaleras perfectas. Y son todos conocimientos que ya estaban o que se iban haciendo, pero se los traducía a otros formatos, que no son los formatos que dimos, son formatos nuevos. Una fórmula es un conocimiento que yo tengo, pero expresado de esa manera es mucho más eficaz. Lo mismo el cálculo, lo mismo el dibujo.
Nada más que un arquitecto no puede representarse en un momento lo que es la geometría de una habitación. Entonces la va volcando pedazo a pedazo en un dibujo que entonces sí expresa su conocimiento. Pero ese conocimiento, como lo tiene el dibujo, nunca lo tiene la persona. Cuando pasa de un lugar al otro se olvida el anterior. La memoria corta es muy breve. Entonces, los programas, como los programas que se hicieron para la relojería, los programas de relé, los programas informáticos y todo lo que ustedes quieran agregar a esto, son formatos como los que describía Brunner cuando describía ese circuito eléctrico en serie, donde la primera representación era una lamparita con la pila y el interruptor dibujados. El segundo era un esquema ya más cercano a los símbolos eléctricos, y el tercero era un diagrama de bloques. Y nosotros cometemos el error de partir siempre por el diagrama de bloques, como si eso fuera un formato inmediatamente deducible por los alumnos. Los formatos tendrían que ir avanzando de acuerdo a los formatos que puede el sujeto. Error no tanto nuestro cuando trabajamos en la secundaria como de la primaria, que se mantiene siempre en un tipo de formato y ni siquiera exploró los formatos de los mapas. Los mapas se usan para poder ubicar en un espacio geométrico un país, pero no para trabajarlo como formato de representación. Allí verían, como lo vimos alguna vez con alumnos, que hasta los 9 o 10 años los mapas en el espacio se confunden con los mapas en el tiempo. Ellos pueden dibujar el mapa de su manzana con los negocios, con los accidentes naturales que hay, y cuando lo describen dice, primero viene la verdulería, después viene esto, porque el primero y el después se refiere a su desplazamiento y a cómo van apareciendo en función del tiempo. No lo vive como mapa, hizo un mapa del tiempo, no un mapa del espacio. Y están en tercer grado. Y esto la escuela, desgraciadamente, no lo sabe o no lo usa. Bueno, nada más, Pedrito, vamos al que viene. Muchas gracias a todos, a vos especialmente, a todas y a todos los colegas. Y me quedo acá a escuchar a todos. Bueno, gracias, Abel. Tengo algunas preguntas, igual aclaro e informo a todos los asistentes que el chat, las preguntas que están formulando van directamente hacia nosotros. Ustedes no las ven, pero están llegando. Y bueno, vamos a aprovechar de hacer algunas, antes de despedir totalmente a Abel, que tuvo una exposición muy enriquecedora. Una de las preguntas es como, que planteaba Abel la cuestión del lenguaje y los procedimientos, y esta idea de representar el conocimiento. ¿Por qué el dibujo, ¿no? El dibujo no sería, no sería un posible modelo del conocimiento implícito, o se interpretó mal? No, no lo interpretaron mal. Cada vez que lo digo alguien se queja. Claro, es nuestra herencia del dibujo. Nosotros, después de todas estas cosas, cuando digo nosotros, digo los que arrancamos con los trabajos en tecnología, veíamos que el dibujo o bien expresaba algo que ya sabían, o bien expresaba en un estado estático. Cuando uno comienza a trabajar los materiales, digo una idea, por ejemplo, un artefacto. Estoy respondiendo al colega o a la colega que pregunta esto, para dejarlo asentado. Dividamos, por un lado, los dibujos hechos por uno mismo como
primera orientación para lo que va a hacer de los dibujos hechos por sí mismo, por el grupo, cuando terminó el trabajo y lo tiene que dibujar. Son dos cosas diferentes. Distingamos también un tercer caso, que es interpretar dibujos. Interpretar cortes, vistas, etc. Dividamos los tres. Yo estoy hablando ahora del primero, del dibujo que hace alguien para orientarse para resolver un problema. Estoy pensando en un artefacto, no en un trabajo de arquitectura, porque el arquitecto van dibujando a medida que miran y que piensan. Están representando un espacio y lo están modificando, es distinto. Schoen, por ejemplo, ha trabajado mucho ese tema, Donald Schoen. Muy conocido en educación y en otros campos. Lo que digo es lo siguiente. Ese primer dibujo, por ejemplo, nosotros trabajamos con hacer termómetros que trabajan con metales. Termómetros difíciles porque el metal se dilata muy poco y en realidad tiene que activar una palanca no como amplificadora de fuerza, sino de movimiento, como para poder ver la dilatación. La mayoría de los alumnos hacían una base. El problema del soporte es un problema permanente cuando pedimos construir artefactos. Hacían la base, el metal vertical, y entonces colocaban la varilla de tal manera que todo el sistema era muy inestable, cualquier mínimo movimiento ya lo transmitía. En un momento hicimos la prueba con un grupo de pedirle por qué en lugar de poner vertical, eso no lo ponía sobre la mesa, de tal manera que le diera mucha estabilidad al soporte. Y ahí se dieron cuenta de eso, es decir, el dibujo daba igual si era vertical o horizontal, porque la lógica de funcionamiento era la misma. Ahora, recién cuando uno ve el problema de llevar a cabo eso, ese temblor, ese movimiento, busca soluciones. Entonces, una de ellas era asentarlo. El trabajo del dibujo es estático, no soporta, no puedo yo pensar en el aire sin armar un aparato, aunque sea provisorio, ver cómo se va a comportar. Cuando yo hago algo en dirección a hacerlo, concreto, y pongo una maderita, otra, una varilla, ahí veo que algo no funciona. Entonces puedo volver al dibujo y modificarlo. Si alguien quiere probarlo, puede tener el dibujo en paralelo y decirle, anda modificando el dibujo a medida que veas que no da cuenta de lo que pasa. Entonces, un dibujo de una balanza, por ejemplo, que hicimos docenas de balanzas, en realidad centenares de balanzas, cuando al principio trabajamos con el método de proyecto, que después no nos resultó. Los chicos dibujaban una balanza tradicional. Sí, está bien. Después montaban algo y hacían algo parecido. Pero ese brazo no se movía. O si se movía y se caía. Y ponían una agujita corta como para que señale, ellos creían que el peso. Y esa aguja corta poco indicaba. Entonces la alargaban. Esto es un punto de partida, un punto donde ellos saben que van a arrancar. Anda cambiando en el dibujo las cosas que la realidad te vaya mostrando. Es la diferencia entre una representación y eso. Ahora, en el caso del martillo, que yo mostré la primera figura, si yo pido dibujar una máquina que martille, dibujan algo quizás parecido a eso, pero no se dan cuenta que no martilla. Los dibujos son estáticos. El dinamismo se lo confiere el técnico o la técnica, que sabiendo cómo funciona, digamos, lo dota de vida. Esto es, no es una crítica al dibujo. Ahora, la reforma que hicimos en Escuela Técnica fue que tanto el dibujo técnico
como toda la gama de representaciones, una de las pocas mostré recién, son necesarias para representar el conocimiento de la forma que se precisa. A veces hay que representarlo como una tabla, a veces hay que representarlo de otra forma. Esta riqueza de representaciones no la tenemos en la escuela técnica. Los diagramas de coordenadas se los ve como datos que vienen de afuera, para entender una variable, etc. Pero sería bueno pedirlo. Es decir, trabajar, representar en coordenadas, en tablas. Hoy con el Excel y con tantas cosas sería fácil. Esta es la idea, no sé, si le queda alguna duda al colega, la aclaramos. Lindo lío. Sí, planteando cosas. Ya para ir culminando, bueno, algún aspecto ya lo comentaste, del modelo de esta redescripción representacional. Desde a partir de ese modelo, en educación tecnológica, ¿qué parte nos faltaría trabajar sobre ese modelo de redescripción representacional? Porque es evidente que algunas cosas hacemos y otras faltan. ¿Cuál estaría faltando? Y el tema es que me digan cuáles están haciendo. Yo desgraciadamente no voy a... varía mucho, tenemos una gran heterogeneidad. En algunas provincias no han habido profesorados. Provincia importante como la de Buenos Aires nunca tuvo educación tecnológica. Cuando hubo algunos ensayos muy interesantes, los quitaron. Es decir, es muy variable, pero digamos, hay una idea fuerte que viene de los tiempos de Piaget, que el conocimiento va progresando hacia niveles más abstractos y nos da la impresión de que lo aprendido en una unidad de enseñanza, en una actividad que se hizo, que duró varias clases, se aprende y se transfiere al conocimiento, a la actividad siguiente. Y lo que nos enseña el proceso de redescripción representacional es que se vuelve de nuevo a un punto de partida. Es decir, en el caso de la técnica, digo sobre todo, en otros no es tan fácil. Cuando nos plantean resolver un problema nuevo, arrancamos de modelos esquemáticos sencillos. Yo cité el caso de los modelos simétricos en lugar de los asimétricos. Si es en el tema del tiempo, tiempos más simétricos y más asimétricos. El dibujo, parte de dibujos simétricos a asimetrías diversas, etc. Una pantalla de televisión, lo mismo. Una pantalla de diseño gráfico en una computadora igual. Esto es, habría que tener la idea de que cada nueva unidad de enseñanza planteada a los alumnos va a dar la impresión de que vuelven a un punto de partida anterior al último que lograron en la actividad anterior. De tal manera que van a progresar seguramente un poco más rápido, pero van a recorrer como un mismo camino. Es un enfoque por fases, no por estadios. Es decir, nunca se llega al nivel formal. Cuando con Silvina, en aquel salón enorme del Teatro San Martín, propusimos esas maquinitas que mostré acá, docentes de escuelas muy especializadas, muy buenos directores, etcétera, hicieron lo mismo. El puente de papel, que muchos conocen, que fue la experiencia que más gustó a nuestros alumnos y que pedían que la repitiéramos al otro año, porque esto es una buena manera, pedirle a los alumnos que están terminando el año, qué 2 actividades ellos recomendarían que repitiéramos y qué 2 actividades repitieran que sacáramos, que no las volvamos a hacer. Cosa que a los 5 años volvíamos a preguntar porque podía haber cambios. Entonces, con el caso del puente de papel, lo hemos hecho en universidades con profesores de física muy destacados que estaban haciendo un seminario
de especialización. Tengo las fotos ahí, pero algunos no quiero que se vean, son gente muy reconocida. Hicieron lo mismo. Esto es, vuelven a la idea de que a los puentes los sujetan las columnas, no la planchada o ambas. Entonces vuelven a acumular columnas y la planchada sigue siendo un simple papel puesto arriba. Esto es una idea previa a nivel no declarativo que lleva a pensar, quizás por la idea del humano, que sostiene así. El humano, si se pone horizontal entre dos pilares, no sostiene nada, se dobla. Vaya a saber de dónde viene. Entonces, van a empezar de nuevo, aunque sean docentes, con el pensamiento formal, que nunca vimos, del que Piaget habló, pero así como él lo describió, no lo llegamos a ver. Esta es la idea, permitir que vuelvan, y que nos pase en la vida diaria además, que volvemos a hacer algo y decimos, ¿cómo no me di cuenta de esto? Bueno, buenísimo. Una última pregunta, pero y a esa me sumo yo. Pareciera que cuando se quiere rescatar algunos indicios sobre la esencia técnica, se recurre mucho a la enciclopedia de Diderot, como si no hubiese referencias válidas, que la hay, pero muy fuertes. Parece que la enciclopedia de Diderot explicita de alguna manera la esencia que estamos buscando. Estoy hablando de la esencia de la acción técnica. Vos, a ver, ¿crees que es así o no? Me gustaría que dieran qué otra para el ejemplo que dimos. ¿A qué otra se puede apelar para el ejemplo que dimos? Ah, está bien, no. No plantea otro ejemplo, pero como plantea como que se ve claro en la enciclopedia, lo que yo infiero, las imágenes se ven claras en las láminas sobre los procedimientos, sobre la acción técnica, como que no se ve en otro lugar. No, lo que pasó es algo único. Y esto es lo que hay que entender. Fue la primera vez en la historia que una enciclopedia trató de dibujar gesto por gesto. Estos dibujos no suelen verse, se suelen ver lo de las máquinas. Yo en este caso busqué algo particularmente complejo. Este es un telar que precedió al de Jacquard, pero ya tenía representación para seguir. Y se pasa por alto el trabajo enorme de Diderot, que justamente es lo que cuenta y por eso lo llama Obstetric Animorum. Fue el hecho de que para poder representar para la posteridad el movimiento de los dedos, qué viene después de qué, fue un trabajo enorme, porque no podían hablar. De muchos decía que lo aprendieron en su infancia, lo aprendieron de otros. Entonces, la idea de la enciclopedia de Diderot, sugiero que la miren porque está en línea. Pueden ver lámina tras lámina. Piensen que además trabaja sobre las ciencias, define términos, define materiales. Es un trabajo de más de 20 y pico de volúmenes escritos y de 20 y pico de volúmenes gráficos. Pero lo importante acá fue que Diderot hizo una redescripción representacional del formato implícito de los artesanos en un formato explícito bajo la forma de dibujo y de texto. La colega o el colega que hizo la pregunta tiene razón en que luego han venido enciclopedias más completas, pero que no están traduciendo el conocimiento de otros, sino que el conocimiento ya era dominado léxicamente y entonces se puede poner. Ya había ingenieros e ingenieras, en muchos casos no hubo,
se dejaron entrar algunas más tardíamente en estas universidades, y ya había un trabajo de explicitación previa a través de dibujos, representaciones, etc. Pero fíjense que inclusive Nasmith se lleva a pensar esto de dónde salió esa costumbre. Esto es lo que vemos sobre todo en la enciclopedia de Diderot. En el caso de los tejidos a bolillo, estos que hay que mover infinidad de ovillitos, están los dibujos de los ovillos, de los dedos. Es maravilloso en ese sentido. Y hasta ese momento la transmisión era de madres a hijas. Este es el mérito de la enciclopedia, que está abierta, está en línea, la tiene una universidad norteamericana, no sé si es la de Texas o cuál, y ahí lo pueden ver. Pueden ver también, y lo digo de paso, el péndulo que desarrolló Leonardo da Vinci para los relojes. A pesar de que hoy se sigue diciendo que fue Galileo el primero que crea el péndulo para el reloj. Ahí lo pueden ver, vivito y coleando. Bueno, gracias, Abel. Como siempre hay más preguntas. La verdad que bueno, están agradeciendo acá en el chat. Gracias por esta exposición, por muy enriquecedora los conceptos, los temas que nos has planteado, que en sí están presentes en nuestro currículum, pero en este caso, bueno, hemos incursionado más en profundidad, ¿no? Y también esperemos que nos sirva todo como para transitar otras posibilidades para, bueno, seguir fortaleciendo la enseñanza de la educación tecnológica. Así que, bueno, muchas gracias, Abel. Gracias a ustedes, a todos.